con el ejército y con la armada de esa nación, de casa en casa de aquellos que no habían recibido su medicamento. Algo que cómo pudiera ocurrir si nadie supiera quién recibió el medicamento y quién no, ¿verdad? Porque es información privada. En pocas palabras, esta ministra de Salud de Chile, o exministra más bien, no tendría por qué saber quién pepinos tiene o no tiene el medicamento, porque la información de salud de cada persona debería ser privada. Eso, hasta que vino la teocracia, hermanos. Estamos en una teocracia. Ahora, para colmo de males, los que pertenecemos al ministerio de Cusatón Aridmon, sabemos que esta iniciativa de hacer los registros médicos de cada persona de forma pública y que sean fácilmente distribuibles por todo el internet, de un país a otro, de un estado a otro, de una empresa a otra, no es de ninguna manera idea de Donald Trump. Esto no se le ocurrió a él. Es algo que se viene discutiendo desde el 2020 en Europa y que además es, creo que ya una realidad en España. Esto es un hecho en algunos países de Europa, y tu información médica privada ya está en la nube. Hablan de una carpeta ciudadana. Hermanos, esto es de locos. Así que de nuevo probamos que Estados Unidos recibe órdenes de Europa, como claramente lo reveló el Apocalipsis. Y eso es bastante curioso porque a simple vista pareciera que Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo y que es quien da las órdenes, ¿verdad? Pero no lo es. El Apocalipsis nos reveló a la bestia como la nación más poderosa del mundo. Y resulta que la bestia está en Europa y está controlada por el anticristo. Y precisamente, hermanos, la bestia está en Roma. Y no por nada, los reyes de Europa se arrodillan ante el Papa de Roma. Es quien manda en el mundo. Estados Unidos obedece sus órdenes y las impone a nivel global, tal como lo dice Apocalipsis 13. La profecía se ha cumplido al pie de la letra. ¡Es de locos! ¡Recontra plop! Hermanos, nos dirigimos a una teocracia global, radical, y por supuesto, nosotros sabemos que las teocracias siempre son violadoras de los derechos humanos, lo que no pueden hacer directamente porque quedaría expuesta de su verdadero modus operandi, que no es algo bueno. Es decir, la teocracia, que supuestamente parecería ser algo bueno, al violar los derechos humanos se mostraría como lo que verdaderamente es, que no es bueno. Sin embargo, si quienes violan los derechos humanos son las megaempresas Microsoft, Google, Apple y estos nuevos bancos digitales, pues entonces ya no es problema de la teocracia, ¿verdad, hermanos? Pero sabemos que todos hacen parte del mismo poder. No olvidemos también que el Papa Gregorio XIII dijo que la libertad de conciencia era un error pestilente. Pues ¿qué más podíamos esperar de una teocracia, verdad, hermanos? Se quieren meter hasta en tu propia mente. No quieren dejar que tú pienses, sino que ellos quieren adoctrinarte. Desde niño te quieren tomar y te quieren decir quién es Dios. Te dicen que nadie puede entender la Trinidad. Sin embargo, cuidado, no le oras a la Trinidad. A pesar de que ellos mismos reconocen que no pueden entender qué es eso de la Trinidad. En el pasado, en la Edad Media, si no adorabas a la Trinidad, te ibas a la hoguera. ¡Plop! Entonces, hermanos, este comentario del Papa Gregorio XIII no ha sido ni reprobado ni rechazado por ningún papa, ni siquiera por el recién elegido Papa León XIV, ¿verdad? Es decir, están de acuerdo. Y esto es curioso, porque uno pudiera decir que la ciencia y la fe van de la mano, pero eso, cuando hablamos de la verdadera ciencia, como ya hemos probado en el video pasado, la ciencia verdadera sí nos da la razón a nosotros, pero no le da la razón al Vaticano, ¿verdad? Y cuando miramos la ciencia en la que cree el Vaticano y que es enseñada en sus universidades, nosotros ahí no vemos ninguna ciencia.
a pesar de que es aprobada y es impuesta por los gobiernos. Pero esta ciencia que enseña el Vaticano, que es una ciencia de naves espaciales que solo aterrizan en la Luna, pero en la Tierra tienen que aterrizar en paracaídas, o de cohetes sin alas, que solo aterrizan en los estudios de Hollywood de Elon Musk, pero no pueden aterrizar en tu ciudad, de la manera como Elon Musk los hace aterrizar. Y los medicamentos bizarros que modifican tu ADN o que te llenan de ADN de muertos injustamente asesinados. Tremenda ciencia esa, ¿verdad? Donde me dejan la falsa ciencia de las drogas para sanarte, porque además son hechas con petróleo. Es algo de locos, y esta es la ciencia de la Locademia Pontificia de la Ciencia. Es una ciencia bizarra que no puede estar unida con la fe. En este caso nosotros vemos que este interés de los altos poderes globales de que tu información médica privada ahora sea pública es para ellos también obtener tu ADN. Y como ya vimos, hoy en día es un hecho que es además escondido por las universidades, por el gobierno, por los periodistas, y es el hecho de que pueden cambiar tu ADN con una simple inyección. No es de locos, hermanos, es decir, deberían advertirnos de eso, así como todo el día están advirtiéndonos de las bombas nucleares, ¿verdad? Todo el día están con el tema de que van a lanzar una bomba nuclear. Esa es la ciencia de ellos. Resulta que las bombas nucleares no existen, mientras que la ciencia, que sí puede causarle un terrible daño irreparable a este mundo, que es aquella que puede modificar tu ADN, esa sí existe desde 1960, y esa no es enseñada a la población, de manera que todo el mundo va y pone el brazo así nada más, ¿verdad, hermanos? Ups, no pasa nada, cusatón. Es un simple líquido. Ay, hermanos, la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia del ser humano es una cosa de locos. Sin embargo, miremos esto. Esta ciencia del Vaticano no va de la mano con la fe, pero hay una ciencia real, una ciencia verdadera que sí va de la mano con la fe. Como aprendimos en el video pasado, se ha descubierto este gen del ADN llamado BMAD2, y es un gen real. Aquí no estamos en teorías de conspiración, y es un gen que está relacionado con la capacidad de una persona para establecer conexiones religiosas con Dios. Y esto es lo que revela el científico que descubrió ese gen, el señor Dean Hammer, en su libro titulado The God Gene, que en español traduce el gen de Dios. Y este científico demostró con pruebas científicas a través de escáneres y tomografías que en efecto el cerebro se activa en ciertas zonas específicas cuando algunas personas están orando y alabando a Dios. Y eso quiere decir que la adoración tiene que ver y está profundamente ligada con el ADN humano. Es algo que ya habíamos probado bíblicamente. El autor concluye que la espiritualidad tiene una base genética. Claro que sí, está en la Biblia, hermanos, y además coincide con las palabras de Jesús, quien dijo en Mateo capítulo 15 versículo 13, pero él respondiendo dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Plop. ¿Qué nos revela esto, verdad, hermanos? Que hay seres humanos que inclusive pueden hacerse pasar por líderes religiosos, pero que a la final son seres humanos que no pueden hacer conexión con Dios, porque no fueron plantados por el Padre. De manera que estos seres humanos fueron revelados por Jesús como la cizaña, la cual fue plantada por el enemigo. ¿Eso qué quiere decir? Como es apenas obvio, que no tienen el mismo ADN de aquellos seres humanos que sí fueron plantados por el Padre, aunque también sean seres humanos, es decir, son personas que son humanos como cualquier otro humano, pero tienen una variación genética en la cual ellos no pueden establecer una conexión espiritual con Dios, y esto se debe a su condición genética, específicamente que no tienen el gen BMAD2, ¿verdad, hermanos?
Y por eso uno puede entender por qué estos seres odian a quienes sí pueden ejercer libremente su libertad de conciencia para adorar a Dios, como vimos en el caso de los sátrapas que hacían parte del gobierno del rey Darío en el imperio medo-persa. Estaban enfurecidos porque Daniel hacía conexión con Dios. Entonces ellos querían de alguna manera hacer ver a Daniel como delincuente. Y por eso los gobiernos deben proteger la libertad de conciencia. Pero como se va formando esta teocracia digital, el Estado no puede presentarse de manera frentera como violando la conciencia de las personas, pero sí puede hacerlo a través del sistema digital, usando estas empresas digitales. Entonces, hermanos, nosotros entendemos este concepto explicado por Jesús, en donde la cizaña tiene envidia de aquellos que sí pueden conectarse con Dios. Y por eso, muchas veces vamos a ver a la cizaña precisamente ocupando cargos en las religiones corporativas, porque ellos pretenden de alguna manera mostrarse como líderes religiosos precisamente para bloquear esta posibilidad que tiene el ser humano de hacer conexión con Dios al pervertir la pureza del Evangelio. Es decir, te adoctrinan desde niño en cosas que no aparecen en la Biblia, como por ejemplo la Trinidad. A ver, ¿dónde está el nombre Trinidad en la Biblia, hermanos? Es de locos. ¿Dónde aparece agua bendita, cardenal, rosario, bautismo de bebés? No aparece por ningún lado, hermanos. Entonces, insertan en tu mente conceptos que son contrarios a la palabra de Dios y de esa manera bloquean esa posibilidad que tú tienes para hacer conexión con Dios. Es lo que nosotros podemos ver de la cizaña. Pero en este caso, volviendo al descubrimiento de este científico Dean Hammer, pues es algo realmente novedoso, que la ciencia pueda probar algo que está en la Biblia, pero ahora hablando de una verdadera ciencia, ¿verdad? No hablamos de naves espaciales, no hablamos de bombas nucleares, no hablamos de física cuántica, no hablamos de todas estas bobadas y fantasías que realmente no existen, sino que hablamos de una verdadera ciencia, ¿ok? Y este señor, Dean Hammer, ha probado que en efecto el ser humano está predestinado para salvarse. Dios nos ha creado a todos los seres humanos con una predestinación. Y esto ha sido malentendido por muchas religiones durante mucho tiempo. Cuando se lee la palabra predestinación en la Biblia, se malentiende. Y algunos han llegado a creer que hace mucho tiempo en el pasado los seres humanos eran ángeles y que luego fueron convertidos en seres humanos porque Dios los conocía desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí nosotros entendemos que Dios nos ha creado para hacer conexión con Dios y por eso nuestro ADN está creado para poder tener esa posibilidad. Lo que quiere decir que hemos sido predestinados para ser hijos de Dios. Y eso tampoco quiere decir que estamos obligados a hacer conexión con Dios, sino que tenemos esa posibilidad de hacerlo. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó.